Kant responde directamente a la pregunta del título. La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, en la cual él mismo es culpable, donde la minoría de edad es la incapacidad de hacer uso de su propia razón sin la dirección de otro, y no lo hace ya sea por miedo o por pereza, porque aunque la única condición que exige para que esto suceda es la libertad para hacer uso público de su razón. En esta libertad se puede hacer una división de cuándo podemos hacer uso privado y cuándo podemos hacer un uso público. El uso privado es usar la razón dentro del papel asignado, el que tienes asignado, y el uso público es el que produce la ilustración en los hombres, es la libertad de expresar su conocimiento superior sobre el público. En el ejemplo, un cura y un militar no pueden cuestionar las órdenes y las decisiones de sus superiores en sus labores, deben obedecer y ceñirse a su papel. Pero fuera de su jornada laboral, tienen la libertad de expresarse libremente sobre los campos en los cuales participan. Y así, pues, ayudan a avanzar la ilustración, el progreso del conocimiento. Hacer uso de la razón está en la naturaleza del hombre, según Kant, pero hay que dejarle la libertad de pensar. Así, un gobierno en el que los hombres gozan de la libertad para razonar no debería preocuparse por la paz pública ni por la solidaridad de las comunidades, pues va a llegar sola. Ahora, la ilustración abre las puertas al conocimiento que hay hoy en día, y las crisis y las guerras priorizaron el conocimiento técnico y práctico, la industrialización, el capitalismo, que nos da muchas más comodidades, pero en cierta manera impide hacer uso de nuestra propia razón. Esto puede extrapolarse a la educación, iniciando en cómo muchas veces varios docentes no enseñan a los alumnos a pensar por sí mismos, a ser críticos o conscientes. Me ha tocado muchas veces en clases de religión que he tenido a lo largo de los años, cómo no dejan a los alumnos cuestionar absolutamente nada de la información que se les da. Muchos profesores pueden tomarlo incluso como una ofensa. Muchos maestros también no suelen salir del uso privado de su razón y se limitan meramente a repetir la información que ya conocen una y otra vez con diferentes alumnos durante muchos años. Fomentan la memorización tomando exámenes en los que necesitas memorizar la información que ellos ya te brindaron. Y el sistema también lo hace porque los exámenes de admisión son meramente exámenes memorísticos, de cualquier forma, grandes exámenes memorísticos. Hay algo aún peor para mí, y es que existan colegios que su principal fin o su principal lema, su base, es hacer que los alumnos ingresen directamente de la secundaria hacia la universidad. Universidades conocidas por tener exámenes de admisión complicados, ¿no? En primeros puestos, en segundos puestos, y entonces eso aún más rectifica cómo memorizan los contenidos para poder aprobar esos exámenes tan pronto, simplemente saliendo de la secundaria. No le dan tiempo al alumno de aprender, a los maestros de enseñar, y que cada uno pueda hacer uso de su propia razón y cuestionar lo que está aprendiendo, y no lo hacen porque es lo que la sociedad les pide, es lo que ellos quieren. Entrar a una universidad que los dé una carrera con prestigio, en lo que puedan ganar dinero. Muchos maestros no se detienen a pensar qué es lo que estoy enseñando. Me ha tocado ver cómo profesores se saben de memoria su clase, palabra por palabra, sin cambiar un solo punto. Simplemente lo repiten a grupos y a grupos de alumnos, con la misma información. Algo que Kant no considera es que no todos tienen los medios ni las condiciones para hacer un uso público de su razón. Asimismo, tampoco no todos tienen los medios y las oportunidades de obtener una educación de calidad o obtener educación en absoluto. De todas maneras, hay casos en los que la subsistencia es lo primero, y hay casos en donde las personas simplemente no van a ser escuchadas aun si hacen uso de su razón. Kant plantea que el uso de la razón en el hombre es natural, y eso inevitablemente buscará hacer uso de ella cuando tenga la libertad de razonar. Pero hay muchas veces en la educación en donde incluso alumnos que llegan a un espacio de aprendizaje en el que se les permite esa libertad de razonar por sí mismos, simplemente deciden no utilizarla
prefieren que otra persona hable y ellos estar de acuerdo, seguir a la corriente, que la mayoría decida anónimamente. Incluso profesores que se rigen bajo estas normas de la razón privada sin pensar más allá, sin razonar públicamente, cuando son criticados por alumnos por las maneras que usa, pueden hacer un mea culpa y decir, sí, tienen razón, tengo que cambiar esto y lo otro, pero poco tiempo después volverán a sus antiguas maneras. Porque hay una comodidad en eso, en la comodidad del copiar y pegar para un trabajo, en la comodidad de volver a repetir lo mismo que ya repetí sin volver a pensar si este grupo lo aceptará mejor o peor. Es una comodidad que ha traído la tecnología y está aquí para quedarse. Lo veo no solamente en compañeros de trabajo que me han tocado en la universidad, también lo he visto en compañeros de la secundaria, en familiares que me piden ayuda con las tareas y luego las reviso y simplemente son mucha información copiada y pegada de internet. Es todo un bucle dentro. Muchos maestros no van a cambiar la forma en la que enseñan, y esos alumnos que aprenden de esos maestros no aprenderán a usar y a criticar la razón, las normas a las que se han visto unido. Es un bucle muy difícil de romper, e incluso cuando se tiene la libertad de expresión que nos brinda la tecnología e internet, muchos simplemente deciden no usarla, no opinar, no criticar. Aún con esa libertad, muchos deciden simplemente no usar la razón.